Desde pequeños, hemos visto caricaturas, y la mayoría han visto las de Cartoon Network, y más si naciste, o eras niño por los años 2000. Las más famosas, las chicas superpoderosas, Arnold, los chicos del barrio, Rugrats, etc. Guardan una oscura verdad, yo vengo a contárselas, así que, siéntate, sírvete algo de tomar, y pon mucha atención. Las chicas superpoderosas. El origen. Todos recordarán los emocionantes episodios del canal perteneciente a Cartoon Network. Azúcar, flores, y muchos colores. Pero accidentalmente el profesor Utonio agregó otro ingrediente a la fórmula, la sustancia X, y así nacieron las chicas superpoderosas, con sus ultra superpoderes. Bombón, burbuja y bellota. Todo eso es maravilloso. Pero detrás de todo eso es extraña, ya que está basado en una historia real. El profesor Utonio es en realidad un ex profesor de física y química llamado Héctor, de una universidad de Estados Unidos, que dejó la enseñanza para dedicarse a ganar dinero fabricando cocaína en el laboratorio del sótano de su casa, tal y como se muestran en todos los episodios. Cuando este comenzó a dedicarse a la producción de drogas, la sustancia X, su esposa lo abandonó dejándolo a cargo de sus 3 hijas. Sin embargo, no tenía todos los componentes suficientes que se requerían. Cayó en la depresión y gastó todo en alcohol. Debido a eso, se vio necesitado de dinero y mandó a prostituir a su hija mayor. La segunda hermana también era prostituta, pero a diferencia de la hermana mayor, esta tomaba alcohol a la par de su padre, por eso Bellota es tan agresiva. Por último, la menor, Burbuja, era la más sensible, como en el programa, debido a los golpes que recibía de su hermana alcohólica, Bellota. Las 3 hermanas murieron en un accidente automovilístico debido a que su padre se quedó dormido al volante. Solo él quedó con vida. Pasaron 6 meses, cuando decidió hacer un pacto con el diablo pidiendo tener éxito con un programa de dibujos animados donde hubiera 3 hermanas con superpoderes viviendo con su padre soltero. El programa tuvo éxito y 10 años después, el creador falleció de un derrame cerebral. La verdad de Arnold. Todos conocen la famosa serie de Nickelodeon. Arnold, creo que fue la infancia de casi todos, pero nadie sabe que esta historia fue real. Era un verano de 2001 en Rusia, no se sabe el nombre de la niña que en la serie sería Elga, como en la historia estaba enamorada de un chico que en el caso de la serie sería Arnold. Esta chica tenía un retraso mental y solo pensaba en el chico, pero este no quería ser novio de ella y se lo dijo muchas veces, pero ella seguía buscándolo. A tal punto donde este chico le dice a sus padres para que estos le digan a los de la chica, en tal caso sería Elga. Sus padres deciden mandarla a un médico y psicólogo donde le diagnostican retraso mental severo y la ponen en tratamiento. Ella, de no ser feliz cerca a su chico, decide suicidarse, pero sus padres lo impiden y la mandan a un internado. Unos meses después ella escapa de este internado y se refugia en un pueblo donde es encontrada y de vuelta al internado donde se suicida cortándose las venas. El chico cree que fue su culpa y por eso también se suicida en su casa. Unos meses después su madre le vende la historia a Nickelodeon para así sacar la serie. La verdadera historia de KND. Los chicos del barrio. ¿Sabes cuál es la verdadera historia detrás de los dibujos animados de KND? Los chicos del barrio. Esto es un poco más complicado de explicar, porque casi todo el dibujo no es más que farsa, un truco hecho por la mente de un paciente, truco nada fácil de entender, y que la mayoría de las veces pasa desapercibido. Número 2. Vamos directo a la historia, de manera rápida y bruta. KND no es más que solo un sueño, sí, y muy diferente a lo que todos pensarían. No se trata del sueño de número 1, pero sí de número 2. El chico gordo que soñaba con volar. Cuando era más pequeño, Tosh sufrió un accidente de tráfico junto a sus padres, gracias a que estaba sentado en el asiento de seguridad para niños en el asiento trasero del coche, se las arregló para sobrevivir. Fue llevado al hospital y esperó durante una semana a que un familiar llegara a buscarlo. Cuando la junta directiva del hospital se dio cuenta de que nadie iba a asistir, decidieron dejar la custodia del niño a un orfanato local. Número 1. Los cuidadores se enteraron de su accidente, y decidieron colocarlo junto con otro niño que no tenía padres, un paciente de cáncer que dormía en la primera habitación de la sala. 2 apenas salía de su habitación, a diferencia de su compañero de cuarto que siempre jugaba afuera, el pasatiempo de 2 era ver cómo se divertía su colega. Fue entonces cuando 2 puso la vista más allá de su compañero de habitación, vio a sus espaldas un árbol muy viejo con una caja en la parte superior, algo que se asemejaba a una casa del árbol.
El interés se fue apoderando cada vez más del instinto de Dos, hasta que decidió abandonar el dormitorio e ir al encuentro con la casa del árbol. Número 4. Gordo, fue lo primero que oyó tan pronto como salió del dormitorio, era el chico matón del orfanato. Simplemente lo ignoró y siguió caminando, acercándose a la casa del árbol, sin mirar por dónde caminaba. De esa forma fue que chocó con una niña negra, que parecía ponerse nerviosa luego de no poder parar al pequeño. Llegó muy cerca del tronco y miró hacia arriba para deslumbrarse con la casa del árbol. Cuando puso el primer pie en el estribo para subir, una niña con una chaqueta verde le habló en voz baja, casi como si no quisiera ser escuchado: es mejor que no subas. Dos se detuvo, como si hubiera oído. Cuando parecía que iba a preguntarle por qué había dicho tal cosa, simplemente se dio la vuelta y volvió a subir. Las gradas de madera estaban todas rotas, los clavos que fijaban las tablas sueltas al tronco del árbol, estaban todos oxidados. A medida que suba, Dos se dio cuenta de que no parecía muy seguro, pero pensó que valdría la pena cuando llegara al final. Y así fue, al menos para él. Como siempre había querido volar, se sentía bien en la cima del árbol. Toda la estructura interna era precaria, faltaba madera tanto en el suelo como en el techo, y en realidad solo tenía dos paredes. La acumulación de suciedad en la cima daba la impresión de que nadie había estado ahí desde hacía un buen tiempo. KND Creepy Real. Dos se sentía tan bien allí que se apoyó sobre una de las paredes y se durmió. En poco tiempo, la estructura se vino abajo. Número 2 cayó de cabeza al suelo y toda la madera que formaba parte de la casa del árbol caería sobre él. El impacto fue tan grande que sumió en el caos al orfanato. Los niños gritaban y corrían en todas las direcciones, los cuidadores llamaron a los paramédicos y esperaban para saber si el niño estaba bien. Después de un diagnóstico, se encontró que número 2 había entrado en un estado de coma, y como no tenía familia y el orfanato era un lugar humilde, el hospital pensó que la mejor opción era desconectarlo, ya que no podían hacerse cargo del pequeño. Número 2 murió en sus sueños, sueños que lo retrataban como él quería vivir, solo quería hacer amigos y jugar en la casa del árbol. La verdadera historia de Rugrats. México, DF 02 de noviembre, 2012, Karen Grande B. Mucho se dice sobre las caricaturas que los niños ven en la televisión. Hay leyendas que recorren el mundo afirmando que muchas de ellas contienen mensajes subliminales, incluso se dice que las historias verdaderas no son nada tiernas. Esta es la verdadera historia de Rugrats, Aventuras en Pañales. Esta caricatura es también conocida como Rugrats, y es una caricatura que ha robado grandes sonrisas a grandes y pequeños con las travesuras de Tony, Carlitos, Dil, Angélica, Philly y Lily. Sin embargo, se dice que la verdadera historia de estos pequeños indefensos supera los límites de la imaginación y el misterio, son más que aventuras en pañales. La leyenda cuenta que Tony, Carlitos y sus demás bebés no son los protagonistas de esta historia. En realidad, la protagonista es Angélica, quien fue una chica real, de carne y hueso, y el resto de los personajes solo fueron producto de su imaginación. Su mejor amiga Susie, también personaje de la serie, estudió psicología y después de analizar el caso de Angélica, vendió la historia para la realización del programa infantil. Los bebés de aventuras en pañales no existen, son producto de la imaginación de Angélica, quien es ignorada por su madre y su relación con su padre es traumante. Carlitos y su madre murieron mucho tiempo atrás, es por eso que Carlos siempre está nervioso. Tommy nació muerto, y su padre no supera la gran pérdida, así que se la pasa en el sótano haciendo juguetes para su hijo que nunca conoció con vida. Los DeVilles fueron víctimas de un aborto. Angélica siempre tuvo un problema al intentar adivinar si el bebé era niño o niña, así que en su mente creó a dos iguales, Philly y Lily. Angélica era una esquizofrénica bipolar, se hizo adicta a los narcóticos que la hacían regresar a su niñez. La madre de Angélica murió de una sobredosis de heroína. El único bebé que no era parte de la imaginación de Angélica era Dil. Él sí era real, pero ella no podía diferenciar entre lo real y sus creaciones mentales. Dil nunca seguía sus órdenes, a diferencia de los demás que eran parte de la imaginación de Angélica. Algún día, en su desesperación por no poder controlar a Dil, Angélica lo azotó repetidamente contra la pared. Cuando Hugo intentó detenerla fue demasiado tarde. Dil tenía una hemorragia cerebral que le originó una notoria deformidad, con la que vive ridiculizado. Susie siempre fue la mejor amiga de Angélica y por ella y sus problemas es que se convierte en psicóloga y posteriormente se asocia con Nickelodeon para crear Aventuras en Pañales. Angélica murió por sobredosis de drogas, y pasó sus últimos días de vida en la parte trasera de una cafetería escolar, jugando con niños imaginarios. Angélica muere el 5 de marzo de 1994.
La verdadera historia de Ed y Eddie. La teoría afirma que los tres personajes, además de los demás niños, están muertos y son almas vagando en el purgatorio en una especie de infancia eterna. Originalmente se creía que era un ciclo de verano, pero luego empezaron a ir a la escuela, explicando la ausencia de los adultos. En realidad no entiendo qué tiene que ver que los chicos vayan a la escuela con la ausencia de los adultos, si alguien amable me lo explica. Se dice que los chicos murieron en este mismo vecindario en diferentes épocas, a causa de diversas enfermedades o accidentes. Todo comienza con Rolf. Era hijo de un pastor, y hacía las labores propias del campo, hasta que un toro se salió de control, matando al ganado. Rolf pereció en un intento de contenerlo, en el 1903. Trajo los animales que el toro había matado, pero por conveniencia evitó traer al toro. Su carácter es de persona trabajadora, ya que considera su actitud ganadera. Luego llegó Honji. Este vivía en los mismos terrenos que Rolf, y siendo solitario por naturaleza. Al no poder comunicarse con los demás niños, empezó a enloquecerse, creándose un amigo imaginario llamado Tablón, con quien tuvo sus aventuras. Honji muere en 1992 luego de una larga lucha contra la tuberculosis. No se sabe si Tablón era un alma más, o una parte de Honji, porque parecía tener vida en algunos capítulos. El siguiente fue Eddie, que murió en 1932. Este siempre tenía planes para mantenerse en alta junto con su familia, aún a costa de perder sus amistades. Muere ahogado en un río tratando de escapar de unos niños a los que había, qué novedad, estafado. Luego vinieron Sarah y Ed, en los 40, en el caos de la Segunda Guerra Mundial. Eran hijos de un soldado muerto y una madre ausente y trabajadora. Sarah, emulando a su madre, se mostró en una postura exigente y dominante, mientras que Ed se mostró indiferente, obsesionándose con películas de monstruos. Ambos murieron en un accidente automovilístico. Nash era hija de dos hippies, lo que la considera un espíritu libre. Muere en 1979 de la peor forma, violada y asesinada, al igual que sus padres. Ed era hijo de dos científicos, demostrando claramente su inteligencia, y murió por curiosidad, ya que uno de sus experimentos explota, volando él y la casa en pedazos. Luego vino Kevin, mezquino y abusivo. Este es golpeado por su padre borracho, y muere camino al hospital en 1999. Su actitud siguió siendo la misma, pero su padre cambió por uno que lo llenaba de regalos y le prestaba atención. El último en llegar fue Jimmy. Desarrolla la leucemia poco después de empezar a caminar, y muere por su propia enfermedad, ya que sus padres prácticamente lo aislaban, sobreprotegiéndolo. Las hermanas crueles eran demonios atraídos por los Eds, probablemente por ser los más alejados del grupo. Muchas de estas solo son la continuación, o como hubieran querido que fueran sus vidas, de los personajes de las caricaturas, y creo que ellos son felices.